Buenas tardes, este es mi aporte al foro con respecto a la entrevista que se le realizó a Michel Foucault. Con respecto a la primera pregunta de cómo aborda Michel Foucault la pregunta sobre qué es la psicología, pues Foucault principalmente lo que plantea es que para poder contestar esta pregunta hay que partir de dos cuestionamientos. El primero es el de definir cuál es el objeto de estudio de la psicología, y el segundo el de definir si la psicología debe ser considerada como una ciencia. Concluye que la psicología realmente es una forma de cultura que se gesta en el siglo XIX. Ok. Con respecto a la tercera pregunta, según Michel Foucault, ¿es posible afirmar que la psicología es una ciencia? Porque Foucault considera la psicología como una ciencia humana realmente, principalmente porque esta no es del todo eh, positivista, es decir, que no se guía por el método científico, sino que esta parte de cuestionamientos que se datan desde la filosofía de los griegos, que es acerca sobre qué es el hombre, sobre cuál es su esencia y el por qué se comporta como se comporta, es decir, si existe o no existe un alma. Tercero, ¿qué relaciones establece Michel Foucault entre la forma cultural que es la psicología y la forma de cultura que es la filosofía? Principalmente Foucault habla de que la filosofía es la forma de cultura general y que esta se gesta desde los griegos. Por lo tanto, la psicología, al generarse a mediados del siglo XIX en Occidente, se podría tomar como una derivación de la filosofía, como conociendo de que la filosofía pues es la forma de cultura general de donde se derivan los conocimientos de las demás ciencias. Eh, Cuarto, que garantiza la especificidad de la psicología entre otros emprendimientos que comúnmente designamos con el nombre de ciencias humanas. Principalmente lo que diferencia la psicología de las demás ciencias humanas es que la psicología se centra principalmente en el estudio de la psique, como lo dice Foucault. El psicoanálisis tendería a concentrarse en el consciente y la parte consciente del hombre, y en cambio la sociología se centra en el estudio de la sociedad, de cómo se desenvuelve el hombre a nivel social, cómo se dan sus relaciones. Al igual que la antropología se centra en el estudio del hombre, pero en un marco más general. No se indaga sobre cuestionamientos sobre qué es el hombre como tal, o sobre cuál es su esencia, sino parte desde procedimientos un poco más culturales, como podría llegar a ser, no sé, el estudio de las civilizaciones, inclusive. Quinta, porque el descubrimiento del inconsciente realizado por Sigmund Freud marcó un giro fundamental en la psicología, principalmente porque Sigmund Freud rompe con los esquemas que se tenían en la época, que era de que el hombre era un ser consciente en todo sentido, es decir, que eh, él era responsable y asumía todo lo que vivía de manera consciente, a la redundancia, mientras que al generar el término inconsciente se empieza la psicología a centrar en una parte que no se había estudiado desde antes y que podría llegar a dar
razón de por qué el hombre se comporta como se comporta, y, y que no y que el conocimiento de comportamiento no debe estar regido simplemente por, como lo plantea el estímulo, la respuesta, sino el por qué se genera la psicopatología como tal. Para ello plantea el inconsciente dividido entre el yo, el ello y el superyo. Bueno, ¿qué cree usted que significa afirmar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje? Principalmente este punto se basa en Lacan. Él dice que el inconsciente es una palabra, y que al ser una palabra pues es un grupo de signos que buscan dar el significado a algo. Entonces el cuestionamiento que se hace es el dividir el significado del significante que podría llegar a ser el inconsciente como tal. Es decir, que por medio del análisis que se le realiza al individuo, se puede llegar a indagar sobre el por qué se comporta de cierta manera, que influye, de qué manera influye el inconsciente en sus problemas o en sus traumas que está viviendo actual. Por lo tanto, el inconsciente también hace referencia a muchas cosas que han sido reprimidas. Por lo tanto, al entender el inconsciente como un lenguaje, y al ser visto que la psicoterapia básicamente es comunicarse con esa otra persona, pues se puede llegar a indagar sobre qué es lo que está influyendo, que está afectando a la persona, y la única forma es por medio de una catarsis. Séptima, porque Foucault afirma que no existe un psicoanálisis general o un psicoanálisis colectivo pese a las relaciones que hay entre el psicoanálisis y la cultura. Fundamentalmente se plantea el psicoanálisis desde psicoterapeuta y paciente. Por lo tanto, no puede ser considerado desde un punto de vista colectivo, porque básicamente lo que busca el psicoanálisis es indagar sobre el inconsciente del individuo y sobre cómo sus represiones han afectado la forma en la que han afectado al sujeto en la actualidad. Y la idea es indagar sobre esto, y no se puede realizar de manera colectiva, porque lo que se busca es partir desde la subjetividad, desde la opinión, desde la forma de lenguaje del individuo. Octava, ¿por qué y en qué sentido la psicología experimental de laboratorio queda en oposición a una psicología asignada por el psicoanálisis? Principalmente la psicología de laboratorio lo que busca es observar, medir y cuantificar los comportamientos humanos. Entonces el psicoanálisis argumenta desde su postura de que el inconsciente y las cosas que están reprimidas en él pues quedan alejadas del método científico como tal, debido a que parten de la subjetividad. Por lo tanto, la psicología del laboratorio, al centrarse en cómo medir, observar y cuantificar, está dejando de lado parte de la percepción que tiene el individuo acerca de sí mismo, sino que simplemente se está observando al individuo como un ente aislado. Y por tanto se entra a discutir entre el psicoanálisis y la psicología del laboratorio.
Otra crítica que se hacía, que planteaba Foucault, es que la psicología del laboratorio tiende a ser más económica que en sí buscando teoría o llegar a la conclusión de cómo podría estudiar el hombre en su psique, poca palabra, sino que simplemente se centra a lo que se puede observar como es el comportamiento. Bueno, esto es toda mi participación. Muchas gracias. Disculpen un poco la voz, ando un poco enferma, pero pues espero que me hayan logrado entender un poquito. Muchas gracias. Me espero sus inquietudes y cualquier sugerencia.